este tutorial número 2 de AutoCAD básico. Les agradezco por estar acá, por verlo. Si vieron el primer tutorial o se lo perdieron, se los dejo en los comentarios. Les agradezco que estén acá. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Y si acá pueden aprender algo, bienvenido. Es un gusto y veamos de qué se trata todos los nuevos comandos que vamos a ver. Bueno, el primer comando que vamos a ver, que vamos a revisar, es el comando polígono. ¿Cómo se llama? P-O-L de polygon en inglés. Y me pregunta cuántos lados quiero hacer yo el polígono. Pueden ser 3, 4, 5, hasta el número que a ustedes se les ocurra. Eh, Hagamos un triángulo y un pentágono para que vean la diferencia. Le coloco 3 y me dice enter, 3, enter, me dice especifique el punto. Pinchemos en cualquier lado en este caso y me tira dos opciones. La primera, que es inscribir en círculo, es para yo darle el ángulo al triángulo. La segunda opción es para que el triángulo quede recto abajo. Veamos la primera opción primero. Le puse y me muestra que yo puedo hacer el triángulo en cualquier dirección. Pongámosle una dirección ahí. Repitamos el mismo paso. 3 lados. Hagámoslo acá al ladito y seleccionemos la segunda opción. Y pongámosle un radio de 4. Y me lo tira ordenado el triángulo. Tenemos esas dos opciones. Veamos la opción del pentágono. Otra vez, llamamos, pero ahora el número de lados le ponemos 5. Y lo mismo, pinchamos en cualquier lado y veamos la segunda opción al tiro, que es donde queda ordenado. Y démosle un radio de 4 también, para que veamos cómo queda y queda ordenado. Queda, digamos, como la parte plana queda con ángulo 0 abajo. El segundo comando, que también es muy importante, es el círculo. ¿Cómo llamamos al círculo? Con la C, simplemente apretamos C y me pregunta, especifique el centro del círculo. Pinchamos en cualquier lado. Si nosotros queremos pinchar en alguna parte específica, la pinchamos. En este caso pinchamos en el espacio y también me pregunta cuál es el radio del círculo. En este caso 7 y me queda un círculo de 7 y así. Otro comando también que es muy usado y es muy importante es la distancia. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos el comando de distancia? Simplemente con DI. Nosotros apretamos DI y me dice dist en inglés. Y acá, por ejemplo, midamos un lado del triángulo que hicimos, un triángulo más grande, y pinchamos un vértice, pinchamos el otro vértice y me dice automáticamente, me sale acotada la distancia que hay entre cada vértice. Nosotros cerramos el comando y abajo en la barra de comandos me dice que la distancia es de, en este caso, 13,856, el delta X y el delta Y. Veamos otro ejemplo, puede ser entre los puntos que uno quiera, digamos, entre esquina, uno tiene que tener apretado el snap, donde están las herramientas de precisión, y en este caso uno puede medir lo que uno quiera. El siguiente comando, digamos, previo al comando texto, que es el que les quiero nombrar, veamos cómo se configura el estilo de texto. El estilo de texto me sirve para poder elegir el tipo de texto y en alguna ocasión el tamaño, pero lo más importante es el tipo de texto. ¿Cómo se llama? ST de Style. Uno aprieta Enter y me va a salir una ventana. Esa ventana, al lado izquierdo, me dice los estilos de texto que nosotros ocupamos. En este caso, cuando uno va a llamar el comando de texto, que es el que vamos a ver posterior a este,
siempre está dentro del estándar. En las fuentes, acá uno puede elegir todos los tipos de letra que hay muchísimos. Ahí ustedes elijan el que ustedes quieran. Por defecto viene una letra que es bien básica, que es el simplex. Y acá también me deja configurar la altura, me deja configurar digamos, algún factor. Hay otros datos acá, otras opciones, pero si uno quiere, digamos, cambiar el tipo de texto, uno lo puede cambiar acá. En este caso, cambiémoslo a Romance, le ponemos a aplicar, le damos cerrar y ahora llamemos el texto. ¿Cómo se llama el texto? Con la T. Y me pregunta, la esquina, ¿ya? Yo creo el área, un rectángulo donde yo quiero escribir el texto y escribo. Por defecto, acá en el cuadro de propiedades, me tira el texto 0,2 de altura. Acá yo lo puedo variar, lo puedo elegir 1, yo quiero un texto 1. Y si yo quiero editar este texto, yo le hago doble clic y arriba, en la parte superior del AutoCAD, me abre la ventana de editor de texto. Acá yo tengo muchas opciones. Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen, no, que el texto me quedó muy largo. Ya, acá se puede arreglar eso. Entonces yo lo selecciono, o sea, más que seleccionar, ahí yo lo puedo centrar, lo puedo dejar justificado al lugar que yo quiera, le puedo agregar símbolos, lo puedo dividir en columnas, en fin. Acá también le puedo cambiar la letra, lo puedo dejar en el estilo de texto que yo quiera. Tiene muchas opciones, pero básicamente eso es. Hay algunas veces que el AutoCAD, cuando yo le hago doble clic al cuadro de texto, no hay caso, no me abre el editor. En esos casos existe un comando que se llama ddedit, que es el editor de texto. Yo le doy enter, me dice seleccione el texto, lo selecciono y automáticamente me abre el menú arriba donde uno puede editar el texto y hacer los cambios que uno quiera. Es un comando bastante útil que muchas veces es muy útil y es muy salvador. Otro comando que es bastante básico es la famosa mano para moverse dentro de la pantalla. Simplemente se llama con la P, es el pan, pero más conocido en español es la manito. La manito me permite moverme para donde yo quiera. Ese comando también viene automáticamente por defecto al apretar el scroll del mouse. Uno lo aprieta y es más cómodo. Otro comando, también bastante básico, es el zoom. ¿Cómo llamo el zoom? Con el Z. Y dentro del comando zoom hay muchas opciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer un zoom a todo el dibujo que yo tengo, extend. Zoom extend, o sea, yo aprieto Z enter, E enter y me hace un zoom a todo lo que yo tengo dibujado. ¿Para qué sirve el zoom extend? Es muy bueno para cuando uno tiene layers apagados y no me acuerdo dónde están. Cuando uno le hace zoom extend, me muestra digamos, en pantalla todo lo que yo tengo dibujado. También puede ser ZE directamente y también es lo mismo, zoom extend. Dentro del zoom también, si yo aprieto Z enter y luego aprieto enter nuevamente, me sale una lupa. Y si yo muevo el mouse, puedo acercarlo o alejarlo dependiendo la sensibilidad que yo tenga en el mouse. Ese comando también es bastante útil cuando uno quiere sacar algún pantallazo del AutoCAD o quiere ver algún detalle, uno lo puede ver de esa forma. Otro zoom también, que es el real time, que es el que viene por defecto. Cuando yo aprieto Z,
y selecciono una ventana. Por ejemplo, yo quiero hacerle zoom a eso, me hace un zoom a lo que está dentro de la ventana. Otro dentro de los menús del zoom, cuando yo quiero hacer un zoom a todo, zoom all, me hace un zoom a todo. Que en realidad cuando hago eso me muestra, si yo tengo un dibujo muy chico, me va a mostrar lo que muestra en pantalla, nada. Porque está el dibujo, es tan chico que, no, que se pierde en el espacio. ¿Ya? Pero para volver, ZE y volvemos a lo que tenemos dibujado. Otro comando que es bastante útil es el escribir un bloque. ¿Cómo lo llamo? W. Y acá que me muestra una ventana. Me dice seleccione los objetos, pinche el punto base, seleccione el bloque. Como estamos en un curso básico y no específicamente de bloque, vamos a hacer la opción más, digamos, más fácil. En este caso, yo siempre elijo seleccionar el objeto y en este caso vamos a seleccionar los dos círculos y el pentágono que hicimos. Los seleccionamos, les damos enter y acá buscamos la dirección donde lo queremos guardar. Buscamos dentro del menú que tenemos, en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner ejemplo y OK. Me pregunta si desea exportar la información, le coloco que sí y con eso queda creado el bloque. Para ver si es que realmente quedó bueno el bloque, hagamos una prueba simple. Borremos los dos elementos, o en este caso los tres elementos que guardamos como bloque, los borramos y llamemos el bloque que guardamos. ¿Cómo lo llamo? Con insertar. ¿Cómo llamo el comando insertar? Con I, enter, y me muestra un cuadro. Para buscar el bloque que guardamos recién, yo me voy al punto suspensivo, que son los tres puntitos, busco en la ubicación, selecciono el DWG, le doy Open y el DWG me queda guardado acá en el menú. Si uno ve las opciones de acá abajo, yo no lo quiero, no lo quiero insertar con un punto, lo quiero insertar con el origen que yo le indiqué al bloque. Entonces le saco esa opción. Escala, yo quiero que mantenga la misma escala. Y yo lo único que quiero es que me lo explote. Porque si no lo explota, lo guarda como bloque. Veamos cómo lo podemos insertar. Una vez que tenemos las opciones ya seleccionadas, le doy doble clic y automáticamente me lo inserta en el mismo lugar donde estaba dibujado. Esa es una buena opción cuando uno quiere dibujar cosas y copiarla en otro dibujo o en otras plantillas que uno tenga. Es una buena forma de no hacer el trabajo más de una vez, sino que lo hace uno una vez, sobre todo cuando va a hacer alguna simbología o algún dibujo que quiera repetir. Es una buena opción para llamarlo. Otro comando que es bastante útil es el comando alinear. El comando alinear yo siempre tengo un poco de cuidado al usarlo. Como yo trabajo en topografía y con topografía siempre se trabaja con muchas escalas, el comando alinear no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con topografía, siempre uno trabaja digamos, con la cota, con la altura, con este caso con el valor en Z, siempre son distintos. Entonces al alinear también me va a alinear con respecto a esa cota. En este caso, como estamos trabajando solamente en 2D, digamos, tiene todo cota cero, el comando alinear sí nos sirve. El comando alinear es una mezcla entre el comando mover y rotar y escalar también. Veamos cómo funciona. AL, enter, seleccione el objeto, enter otra vez y me dice especifique el primer punto. Vamos a mover este primer punto, lo vamos a mover. Me dice destino del primer punto, movámoslo a esa esquina.
El segundo punto, movamos este segundo punto, lo vamos a alinear a la otra esquina del triángulo. Me dice, ¿hay un tercer punto o desea continuar? En este caso, continuemos, porque no vamos a ocupar un tercer punto. Le damos Enter y me hace la pregunta, ¿desea escalar el objeto original a los puntos digamos, de destino? Si yo le coloco que sí, me va a escalar ese lado del pentágono a la misma distancia del lado del triángulo. Veamos cómo funciona. Si yo le coloco que sí, me lo alinea y me lo escala y me lo rota. Por eso que yo dije que era la combinación de tres comandos. En el caso que yo le diga que no, veamos que no, alineémoslo otra vez. Seleccionemos. El primer punto lo vamos a llevar acá, el segundo punto lo vamos a llevar acá, el tercer punto le coloco que no y me dice, ¿desea escalarlo? No. Y me lo alinea a esa línea. Es bastante útil, como les digo, si ustedes están trabajando en 2D, les va a servir, no tienen para qué estar haciendo el mover y el rotar. Un comando que sirve bastante es el comando break, que es quebrar un polígono, una línea. Veamos cómo funciona. Lo llamo con BR de break y me pregunta, selecciona el objeto, yo selecciono el objeto y abajo me pregunta el segundo punto a quebrar. Yo al momento de que selecciono el objeto me toma automáticamente como el punto que yo lo pinché como primer punto. En este caso seleccionemos la F para yo seleccionar el primer punto. Entonces, si nosotros tenemos el snap prendido, en este caso yo lo tengo con la esquina y con los puntos medios. Si yo selecciono la esquina y luego selecciono la otra esquina, me corta entre los dos puntos entre esos dos puntos, los puntos que yo seleccioné. Un comando que también es bastante útil es el comando boundary, que es como la traducción literal es un vecindario, pero en este caso uno puede crear un polígono a partir de polígonos que están mezclados. Me explico. Veámoslo con un ejemplo para que quede. Yo tengo un pentágono acá y yo el pentágono lo voy a mover acá, cerca del triángulo, y yo quiero crear un polígono que sea la intersección de ambos. ¿Cómo lo hago? BO boundary, enter, y me dice, ¿usted quiere crear una región o una polilínea? Yo generalmente le pongo polilínea, es más cómodo trabajar. Le coloco OK y me dice pinche un punto interno. Pincho un punto interno, le doy enter y automáticamente me crea esa polilínea. Bueno, el comando boundary es bastante útil, sirve para crear polígonos digamos, difíciles de crear con ángulos, con distancia, y sirve para achurar áreas, para saber, por ejemplo, superficies que estén dentro de dos áreas, de dos polígonos o de dos áreas que se intersecten. Es bastante útil, porque al crearse, acá al lado en el cuadro de propiedades muestra el área, el perímetro, así que se los recomiendo. Otro comando que también es muy útil y sirve como para no tener que estar repitiendo un paso muchas veces, es el pegar propiedades. ¿Cómo funciona? Usemos este mismo ejemplo. Seleccionemos este polígono, esta polilínea, pinchémosla, cambiamos el color, a esta también, pongámosle otro color, y me gustaría ver un ejemplo con un relleno para que vean lo útil que es. ¿Ya? El relleno lo vimos en el video pasado. El que quiere ver cómo funciona el hatch más específico, vea el otro video. Acá lo voy a hacer rápido, como solamente para el ejemplo. Voy a pinchar ese punto y acá. Y
este hatch y a este hatch, ¿sí? Bien digo, le voy a cambiar las propiedades rápidamente para que vean cómo funciona. Ahí. Ya. Si yo quiero colocar las propiedades de una línea a otra, ¿cómo lo hago? MA, Enter, y me dice, ¿cuál es cuál es la propiedad que usted quiere pegar? En este caso es esa, la polilínea amarilla, y yo se la voy a pegar a estos dos círculos. Ok, listo. Eso es. Funciona para color y también para hatch. Eh, Funciona para muchas cosas más, pero si uno quiere pintar, digamos, las propiedades de un lado a otro, este es el comando. Veamos cómo funciona. Como ya lo hice, aprieto el espacio. Acuérdense que me deja guardado el último comando que yo hice. Selecciono las propiedades de este polígono arriba que es con rayas azules y se las voy a pegar a este hatch y me las pego automático. También sirve así. Si yo quiero colocarle las propiedades de amarillo solamente al contorno, también sirve. Es bastante útil. Sirve para los textos, para polilíneas, para líneas, en fin. Lo que no pega así son las cotas, las alturas. Eso no los pega. Pero todo lo demás sí. Como configuración digamos, del dibujo, un comando que yo diría que no es tan básico, pero sí es bastante útil, es para ver las unidades. ¿Cómo llamo las unidades? Aprieto U, N, UN de units, aprieto enter y me va a salir ese cuadro. ¿Ese cuadro qué significa? Que yo acá le puedo cambiar las propiedades a las dimensiones que yo tengo, a las unidades. En este caso viene por defecto decimal. ¿Ya? El tipo de ángulo yo siempre lo dejo en degrees, como en topografía se trabaja con 400, siempre trabajo con degrees, con 4 decimales. Y acá en la unidad, acá hay muchos tipos de unidad, pueden ser kilómetros, centímetros, milímetros. Yo siempre trabajo en metros, por lo mismo. Topografía se trabaja en metros, por lo menos acá en Chile. Y una de las, digamos, como unidades, yo siempre lo dejo en internacional. Digamos, es como un parámetro usado. Le doy OK y ¿cómo reviso yo o cómo veo que están en metros? Fácil. Distancia, que ya lo vimos, aprieto Enter, pincho 1, pincho el segundo y la distancia me la muestra en metros o en las unidades que esté el dibujo, que en este caso están en metros. Por último, veamos un comando que también no está dentro de los más básicos, pero sí es bastante útil, que es donde yo puedo editar las dimensiones. Cuando uno va a acotar un polígono o lo que sea en realidad, uno cómo configura, digamos, ese acotado, fácil, de Enter, y acá yo le pongo modificar o sobreescribir, pongámosle modificar, y acá me muestra muchas opciones. Acá uno puede editar los parámetros de las líneas, digamos de las líneas que están que van por los bordes de las flechas. Acá también puedo editar las flechas, digamos, le puedo cambiar la simbología que yo quiera, digamos, el tamaño de la flecha, el tamaño, la altura del texto, el tamaño del quiebre es ese quiebre, el quiebre que va entre la línea y lo que yo estoy acotando. En la siguiente pestaña, el texto, uno puede editar el texto, está tipo de texto, color, altura, digamos, en fin, hay muchas opciones. Acá también uno puede ir editando, digamos, en fit, hacia dónde yo quiero que me salga el texto, si me quiero que salga arriba, en medio, abajo,
eh, que salga fuera en este caso de las flechas, que salga dentro. En fin, eso ya es al gusto de cada uno, eh, donde lo puede ir editando. Dentro de las cosas básicas que uno puede editar acá, yo siempre edito el texto, la altura del texto y las unidades primarias. En este caso, como nosotros ya editamos en las unidades, cuando uno cambia en ese cuadro hay algunos parámetros que quedan definidos, ya como en el mismo dibujo, entonces acá los toma como ya, como que el cambio ya se hizo. Acá la precisión decimal la dejo siempre en 3, porque si uno está trabajando en metros, con 3 decimales uno llega al milímetro. Eh, las unidades angulares yo también siempre las dejo en 4. Eh, y acá, por ejemplo, si uno quiere colocarle algún prefijo, algún sufijo, por ejemplo, si uno quiere colocarle que son metros o que son milímetros, ahí lo puede colocar. Eh, en fin, hay muchas opciones, es cosa de que uno se meta y digamos lo configure según lo que uno más requiera para el dibujo. Uno le da OK y en el menú, en el tercer menú, en el menú para acotar, uno puede elegir qué es lo que quiere acotar. Si puede acotar linealmente, que en este caso es en X y en Y, es algo más como estructural, algo más recto. Eh, el alineado que uno puede acotar es el que siempre yo elijo. Uno puede acotar directamente las líneas en el mismo sentido. Eh, Veamos la diferencia entre el lineal y el alineado. Muestra como entre comillas, el delta I y el delta norte, en este caso. Esto es con el lineal, pero cuando uno le pone el alineado, nos muestra, digamos, la dimensión directamente de la línea. Bueno amigos, esos son todos los comandos que podemos ver en este video, que es el segundo tutorial. Te recuerdo que si te perdiste el primero, te dejo el link en la caja de comentarios. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó, dale like. Si te gusta el canal, suscríbete. Vamos a tratar de subir toda la mayor cantidad de videos de información posible referente a topografía, geodesia y todo lo relacionado con esta carrera. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.